Para continuar con esta serie de videos acerca del paradigma crítico, la teoría crítica en la pedagogía o la pedagogía crítica, vamos a continuar con algunos de los representantes de la pedagogía crítica. En el video anterior hablamos sobre Gramsci y su concepto de control hegemónico, control de los poderes hegemónicos a través de las instituciones como la familia, la escuela, y posteriormente iniciamos el hablar también un poco de Paulo Freire. Paulo Freire, este gran educador de la esperanza, educador de la libertad. Ya hablábamos de que su trabajo inició en Brasil, enfrentándose a un entorno de pobreza y de analfabetismo. Para él, la educación bancaria se opone a la educación liberadora y vemos que la educación bancaria es este paradigma tradicional, conservador, del alumno pasivo que recibe el conocimiento que no tiene y que se lo da el educador, ¿no? Para Paulo Freire, la solución a esta situación de la educación bancaria es el análisis crítico. En el transcurso de su trabajo se dio cuenta que la base para concientizar al ser humano y para volverlo a humanizar era empezar por la alfabetización como una manera de empoderar a la gente, ¿no? Él creó un método cuyo objetivo final era lograr la educación liberadora o liberar a las masas y básicamente se partía de tres principios: que el trabajo en el aula o el trabajo de alfabetización debería ser activo, dialógico y con espíritu crítico. Estos temas de la actividad, el diálogo y la crítica son muy importantes en Freire. Para él, lo más importante de su método era que hubiera un diálogo abierto de los alfabetizadores a los analfabetas, que se estableciera una relación entre iguales, entre el yo y tú, no solamente desde la postura del docente o del educador tradicional que se sube a una tarima y se coloca en un estatus distinto, sino entre dos seres humanos, ¿sí? Entre dos seres humanos que se relacionan como iguales, ya no viendo al sujeto de la educación como un objeto, ¿no? Entonces, él creó los círculos de lectura en donde las clases eran coordinadas por un profesor y se hacían debates. Los alumnos eran participantes de estos círculos y se trabajaba sobre todo con el lenguaje cotidiano de los alfabetizados o de los participantes en el proceso de alfabetización, de tal manera que no se convirtiera esto en un proceso de domesticación como consideraba él la educación tradicional. Para él, la alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de un mundo común, el coraje de decir su palabra. Paulo Freire parte del lenguaje, de la lengua nativa, de la lengua cotidiana, para que el ser humano se apropie de su condición de poder, de su condición de sujeto creador. Para él, la educación no era transmisión de conocimientos estáticos, sino que para él la educación era la creación de situaciones pedagógicas en las que el ser humano se conociera a sí mismo y tomara conciencia del mundo, de la injusticia de su entorno, y todo esto para transformarlo. Así que para Freire la educación cumple una función liberadora, libertaria, y es una acción política porque toma una postura ideológica y social. En Freire vemos que los individuos deben tomar conciencia de la opresión que padecen
y de esta conciencia es como ellos pueden generar acciones concretas que los lleven a cambios sociales sustantivos. Otro de los críticos, de los representantes de la teoría crítica es Michael Apple. Él nació en 1942 y él se hace varias preguntas relevantes. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que se mantiene entre la educación y la sociedad de la abundancia? Se refiere específicamente a Estados Unidos. ¿Existe en la sociedad un poder ideológico cultural de tal envergadura cuyo resultado sea imponer una victoria monolítica total? Apple entiende por poder al poder político, económico, social, que puede exteriorizarse bajo la forma de patriarcado, machismo, racismo, etc. Él se pregunta cómo se manifiesta el poder desigual. Los oprimidos a nivel de clase social, sexo y raza tienen capacidad para oponerse y resistir al poder. ¿Cómo el poder y la resistencia se producen y se reproducen en la escuela? Todas estas preguntas llevan a Apple a escribir uno de los libros más representativos de la pedagogía crítica. El título es ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Apple representa, junto con Freire y con otros autores que vamos a ver en un momento, esta postura de crítica constructiva, crítica esperanzadora. Él demuestra que aunque el sistema educativo está enmarcado en escenarios de dominación, contradicción y resistencias, también dice que gracias a la capacidad que tienen ciertos grupos sociales oprimidos, cierta capacidad de resistencia, estos grupos sociales oprimidos son los trabajadores, las minorías étnicas, las mujeres. Gracias a su capacidad de resistir, el sistema se ha ido cambiando y que estos sectores han ido mejorando su calidad de vida. Y pensemos un poco en cómo ha cambiado la situación de las minorías étnicas en el mundo, cómo se ha luchado por incluir a las personas de distintas razas, de distintos géneros, de distintas religiones o posturas políticas. Y actualmente tenemos como uno de los valores principales en la educación a nivel global la inclusión. Esta es una de las ideas que maneja Apple y que se va viendo en la realidad. Dice Apple, las escuelas reproducen una sociedad desigual, pero él no ve a las escuelas como que legitimen el orden establecido y que aunque están destinadas a formar alumnos pasivos que se integren a una sociedad desigual, esto para él no se da en la realidad porque él sigue viendo una gran capacidad de respuesta de la contestataria, ¿no? De los grupos oprimidos. Para él, dice, en la escuela no se da un proceso de reproducción lineal, sino que la reproducción lleva implícitas las contradicciones de cualquier sociedad. Es decir, aunque la escuela nos obligue o nos vaya forzando a convertirnos en una masa homogénea, la resistencia de ciertos sectores ha ido haciendo el cambio. Y yo creo que si analizamos los sistemas educativos a nivel mundial podemos ver un poco de verdad en esto que dice Apple. Actualmente, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, hemos visto cómo las escuelas se han abierto incluso a permitir que existan distintos géneros no binarios en las escuelas. Sí, hay niños que no quieren entrar a un baño de niñas o de niños y les han permitido una tercera opción o cambiar de opción, ¿sí? De acuerdo al género que ellos deciden tener. Esto, junto con los logros de los grupos feministas y de los grupos por la igualdad entre las razas, grupos étnicos y religiosos, creo que van dando una realidad al pensamiento de Apple, van demostrando una realidad. El sistema educativo, dice Apple, se ha puesto al servicio de los intereses conservadores, pero dentro de él se libran luchas culturales.
La educación para él es un lugar de lucha y negociación, así es que desde ningún punto de vista la escuela es neutral, como lo sugieren las teorías conservadoras. Apple, como les comento, al igual que Freire y que varios otros autores pertenecen a esta corriente libertaria. Dentro de los autores que estamos manejando está también Peter McLaren, nacido en 1948, estadounidense también. Él fue discípulo de Paulo Freire. Aquí se muestra una imagen de McLaren acompañado de Freire, que fue su maestro, y puse también una imagen en donde está McLaren con López Obrador, que es el presidente de México, un presidente de izquierda, porque McLaren mantiene esta postura ideológica de izquierda. Su principal libro es La vida en las escuelas. En él expresa cuál es la situación para él desde su punto de vista en la educación actual. Este filósofo y escritor es también especialista en psicología del aprendizaje y es uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica en la búsqueda del conocimiento. Él es abiertamente marxista y él señala que la pedagogía crítica es parte de un proyecto más amplio, de un movimiento social. Si vemos estos educadores o teóricos de la pedagogía crítica van más allá de la educación en sí y ven a la pedagogía o a la educación como parte de un movimiento social mucho más amplio. Dice este autor McLaren, dice, en términos simples, en la escuela el conocimiento tiene que ser pertinente, tiene que ser de importancia para poder ser crítico y tiene que ser crítico para poder ser transformador. Aquí regresamos a esta idea del contexto, de partir de la realidad propia del sujeto y no de temas arbitrarios impuestos de manera externa. Regresándonos un poquito a Freire, vemos que Freire hablaba de tomar el lenguaje propio de la comunidad para trabajar con él. Igual, McLaren parte de esta contextualización para que la educación sea trascendente, ¿sí? Para que las experiencias sean transformadoras y que también se puedan transferir a distintos contextos. La pedagogía crítica, dice McLaren, trata con múltiples temas, muchos de los cuales están en campos distintos o distintivos de la investigación y la crítica. Algunos de estos campos incluyen la pedagogía feminista, el constructivismo crítico y la educación multicultural. Vemos que estos teóricos comparten muchos de sus temas, el rescatar los valores de las minorías sobre todo. Según McLaren, hay tres elementos en la pedagogía crítica. Uno de ellos es la política. Los teóricos críticos, según McLaren, analizan a las escuelas en una doble forma, como mecanismo de clasificación en el que grupos seleccionados de estudiantes son favorecidos por raza, clase, género y de esa manera se les da poder social e individual. Pensemos en estas escuelas elitistas, en las grandes universidades, cómo van relegando a los estudiantes que tienen menos capacidad de cualquier tipo, sea capacidad financiera o capacidad de interacción. Otro elemento importante para McLaren es la cultura. Él dice que las escuelas siempre han funcionado de manera que dividen, racionalizan o fundamentan o justifican la industria del conocimiento en estratos clasistas, reproducen la desigualdad, el racismo y el sexismo. Nada más preguntémonos cuántos rectoras de grandes universidades tenemos. Y ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la afirmación de lo que dice McLaren. Esto hace que las relaciones sociales democráticas se vayan perdiendo y que se dé un énfasis a la competitividad, es decir, el poder del más fuerte no por capacidad, sino porque sus condiciones le han favorecido y lo han hecho más fuerte, ¿no? Así que se genera este etnocentrismo cultural.
etnocentrismo como poder de las mayorías más favorecidas.